Entonces termina siendo la falta de ciencia tremendamente discriminadora, porque hay unos que acceden a ella y otros que no acceden a ella. Cuando mira, tú justamente proyectos como el que lleva a cabo mi grupo trataban de cerrar esa brecha, porque el diagnóstico molecular con una prueba rápida, barata, que puedes transportar a cualquier lugar del Perú, justamente atacaba o ataca, porque no hemos terminado, estamos todavía insistiendo en esto, ataca este problema. Nosotros, a tu pregunta, ¿cómo va esa prueba? También vamos ya en la fase final, lamentablemente ha sido un parto, yo en algún momento voy a tener que escribir toda la retahíla de dificultades que hemos tenido, pero de las cosas más triviales como firmar convenios, hacer depósitos, hacer compras, importaciones, algo que me lleva también a la labor congresal en el futuro de tratar de resolver este tipo de problemas para los investigadores, ¿no? Y ahora estamos ya simplemente en la fase final, a punto de hacer el ensayo clínico en colaboración con eSalud, que nos va a proporcionar muestras de los hospitales, para, espero, en unos días empezar ya con el ensayo clínico y una semana más o 10 días más tener el resultado de si se aprueba o no se aprueba para uso masivo. Ahora, ¿por qué una persona interesada en algo tan noble como la ciencia quiere ir al Congreso? Por Dios, ¿qué pasó? Harto y desesperado de luchar contra la burocracia, dijo: yo voy y lo arreglo al otro lado. Bueno, lo has leído muy bien, es tomar el toro por las astas. En realidad la respuesta breve es indignación, frustración y a veces rabia por ver lo que pasa con mi país querido, al que regresé hace 6 años para justamente tratar de aportar algo y ver que todo se traba políticamente desde hace años. Esto no es nuevo, ¿no? Y ahora ya el último año hemos tocado fondo, justamente con un tema relacionado a mi trabajo, que es la pandemia. Y eso me ha llevado a la decisión de tratar de hacer algo. Yo creo que todos los ciudadanos quisiéramos siempre poder hacer algo, muchos no nos atrevemos y muchos sentimos que estamos lejos. A mí se me ha presentado una oportunidad de hacerlo y la voy a tomar con toda la convicción del mundo. Ahora, un científico, quizás la gente tiene un concepto muy romántico del científico y muchas veces es cierto que los científicos vivimos en una burbuja y no nos enteramos, o a veces somos antisociales, pero en realidad al final, en el fondo, solo hay un individuo, un ciudadano con opiniones, con inquietudes, con deseos de aportar, y yo creo que desde mi trayectoria profesional tengo mucho que aportar. Yo soy un científico que ha pasado mucho tiempo fuera, ha jugado, digamos, en buenas ligas y conoce desde dentro cómo debería ser un sistema que funciona y que aporta al bienestar de un país, algo que todavía no tenemos. Usted no tiene un pasado político, sino solo un presente político. Me gustaría que le explique un poco al electorado que nos escucha qué ha estudiado, dónde ha estudiado, cuál es su carrera científica. Yo estudié biología aquí en la Universidad Cayetano Heredia, en parte medicina, pero cuando me di cuenta que lo mío era investigar, dije, ya, yo me voy a quedar con la biología porque yo quiero siempre estar en esa frontera de lo que se sabe y lo que no se sabe. Y eso me llevó a hacer un posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en inmunología, en microbiología e inmunología. Mira cómo da vueltas el mundo. Al final, esto tiene directamente que ver con la pandemia, microbiología e inmunología. Y estamos hablando de hace 25 años, 28 años. Hice mi carrera, buena parte de mi doctorado ahí, y luego resulta que mi asesor de tesis era también director del Instituto Max Planck para Biología en Alemania. Pues estamos hablando ya pues de la primera liga, ¿no? El profesor me invita y yo digo inmediatamente que sí, entonces termino haciendo buena parte de mi doctorado, la mayor parte en el Instituto Max Planck. Y eso realmente fue un cambio de mundo, completamente. O sea, un lugar donde no tienes ninguna restricción en cuanto a tu libertad científica, a los medios, la infraestructura. No hay problemas, pues, como aquí de permisos, importaciones, títulos, no, nada de esas cosas. Haces lo que tienes que hacer, los medios están ahí y la gente produce. Luego de hacer mi doctorado, que es algo que, bueno, muchos peruanos ya están logrando en el extranjero, yo me quedé a hacer una carrera científica. Entonces fui a hacer un postdoctorado, 2 postdoctorados en realidad, en la Universidad de Constanza, que está en la frontera con Suiza, que es una universidad de élite en Alemania, como las de élite en Estados Unidos, en donde finalmente accedí a una plaza como profesor asistente, luego profesor asociado, jefe de grupo, investigador, y bueno, me quedé ahí 17 años haciendo investigación en temas del cerebro. A mí lo que me interesa realmente es entender por qué cuando envejecemos, que es otra idea que se debería plantear al Perú, por qué cuando envejecemos nuestro cerebro empieza a fallar y sufrimos de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, que son la próxima epidemia, te lo voy adelantando. Así que esa es mi carrera y
6 años atrás decidí regresar al Perú porque sentía que necesitaba un reto en mi vida, y un reto interesante es darle un poquito más de ciencia a este país que tanto lo necesita. ¿Cuántos años tiene? 51, Rosa María. Y quiere entrar al Congreso después de esa carrera fantástica. La gente debe estar diciendo, pero ¿por qué, doctor? El Congreso es un lugar horrendo. Si usted entra al Congreso, va a tener que escuchar debates donde, por ejemplo, un colega suyo se levante y diga que la vacuna nos va a cambiar el ADN. Así es. Y ese colega es médico, por si acaso. O que leer da Alzheimer, ¿no? Que leer da Alzheimer. Entonces, yo creo que usted va a sufrir mucho. ¿Está preparado para el sufrimiento? Estoy muy acostumbrado, tengo un corazón ya con muchas estrías, digámoslo así. Pero, mira, se trata de llegar con humildad al Congreso, a generar un ambiente, creo que de participación, de representación compartida. Lo dijo ayer Pablo Secada, un gran amigo mío con quien también tenemos este ánimo de colaborar. Yo creo que es importantísimo tener puentes, ¿no? He estado conversando con él, he estado conversando con Sergio Tejada, he estado conversando con Néstor Bustamante y con otros personajes que están también muy interesados en sacar adelante el tema ciencia y tecnología, sin dejar de mencionar mi propia bancada, donde también hay gente muy interesada en el tema. Entonces, llegar al Congreso con gente más informada, con gente un poquito mejor preparada en temas como estos, que en este momento necesitamos, creo que es clave. Creo que si yo fuera un ciudadano, y no es por hacerme publicidad, trataría de votar por alguien que me va a ayudar con la reactivación económica, con los trabajos, con la pandemia. No solamente médicos, sino científicos, como ya hemos entendido. Así que buena parte de llegar al Congreso como científico implica también aportar ese conocimiento, ayudar a mis colegas parlamentarios en el futuro a que tomen mejores decisiones. Y hay iniciativas muy interesantes como Ciencia en el Parlamento, que se ha llevado a cabo en España, donde se forma un grupo asesor exclusivo, independiente, autónomo, que no le dé nada a ningún ministro, a ningún partido, ni a ningún congresista, para justamente ayudarlos, ¿no? Viene alguien a proponerles una charla sobre las momias extraterrestres de Nazca, bueno, entra en acción el comité asesor y dice, no, eso no va, ¿no? Y del mismo modo podremos pensar en iniciativas legislativas. La idea no es llenarnos de leyes, pero podemos pensar en iniciativas que restrinjan, limiten y sancionen la difusión de pseudociencia, por ejemplo, que es algo que nos puede hacer tanto daño, las antenas 5G, las vacunas, las momias. O sea, esto no puede llegar al Estado, no podemos permitirlo en el Congreso, ni podemos permitirlo tampoco en instituciones públicas. Pero congresistas que promovían tomar dióxido de cloro. Abiertamente. Tenemos gente que quiere que tomemos ivermectina, sin ninguna base científica. Y claro, lamentablemente la humanidad siempre quiere buscar una cura mágica. O sea, nos gusta pues las curas mágicas. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Está en nuestro ADN, ¿no? La magia. Bueno, bonito y barato, claro. Claro, pero la idea de que hay algo mágico que nos va a curar, ¿no? Entonces, el problema es que enfrentar eso es muy difícil, aún para el Estado. Es sumamente difícil. O sea, el dióxido de cloro lo siguen promoviendo, felizmente ya bajó, ¿no? José María, yo pienso que esto va mucho más allá de la labor legislativa. La labor legislativa va a aportar un tanto cuanto fiscalice, ayude quizás con algunas leyes, pero es un tema educativo, básicamente. Y se debe entender que la ciencia es cultura. La ciencia es parte importante de la cultura. Se ve como una cosa aparte, como un tema aparte, pero en realidad deberíamos fomentar la educación científica a todos los niveles. Es algo que estamos conversando muy estrechamente con Flor Pablo, porque queremos que la ciencia sea un componente esencial en la formación, no solamente porque es que bonito ver un embrión o una estrella, sino que te enseña a pensar de otra manera, a usar la razón, a manejar hipótesis, a usar números. ¿Cuántas veces hemos estado confundidos con números durante esta pandemia? Entender esas benditas curvas, ¿no? Ha sido todo un reto para mucha gente, y no es porque la gente sea tonta o bruta o tenga un déficit mental, sino es porque no hemos recibido esa información y no hemos aprendido a utilizarla. Ahora, ¿por qué el Partido Morado? Usted es un hombre que podría haber ido a donde quería, porque realmente, ¿qué lista no quiere tener un científico en tiempos de pandemia? ¿Por qué escogió el Partido Morado? Mira, volvamos al ciudadano. Ya, olvídate del científico por un momento. Un ciudadano, como muchos, desencantado de los políticos tradicionales, con partidos desacreditados en general, porque no hay una alta credibilidad en los partidos, decide entrar en política. Bueno, está claro que tienes que ir de la mano con un partido político.
Entonces, como casi todo en mi carrera, yo he hecho un proceso de evaluación y selección muy riguroso, muy estricto, y he descartado todo lo que tenía algún viso de pasado autocrático, de corrupción o de dudas actuales acerca de los intereses privados, por ejemplo, que dirigen sus políticas, como la educación, para ser claros, o la minería ilegal, el narcotráfico. Entonces, si haces esa exclusión, te quedas yo me quedé con 3 partidos. No los voy a nombrar para no hacer más ese tema, pero me quedé con 3 partidos. Y de esos 3 partidos yo evalué la fortaleza del partido como institución. Se habla mucho de que la democracia está basada en partidos fuertes, y eso es algo de lo que adolecemos hace mucho tiempo. Y yo lo que sentí era o lo que vi, era que el Partido Morado había venido trabajando realmente la cancha para formar un partido con militantes, con estructuras, con procesos ordenados, y que se reflejan finalmente en la excelente gestión que vemos en el último Congreso. Entonces, todo eso, al final, lo pones en una bolsa y dices, bueno, ¿y a quién se debe todo esto? Tienes que reconocer que por más que haya dudas sobre un líder, todo esto es fruto de la visión, de la perseverancia, del amor y de todo el trabajo que le ha puesto Julio Guzmán a este partido. Así que el reto suyo creo que es ahora cimentar su liderazgo, despejar las dudas sobre sus errores, que nadie los oculta, pero nosotros como bancada y el resto del partido tenemos que hacer honor a ese trabajo que ya se ha hecho, y yo por eso me compré ese pleito. El Partido Morado, además, perdona que me extienda, me parece que es una opción democrática, liberal, democrática y diversa. O sea, si tú ves quienes están dentro del partido, pero también en la lista del Congreso, vemos una pluralidad de representación de ideas, de posiciones, de profesiones, de puntos de vista que es muy saludable. Claro, es saludable, pero que en un Congreso haya muchas posiciones. El problema es que cuando en una bancada hay muchas posiciones, les pasa lo que les ha pasado durante el año pasado, que ni siquiera tenían votaciones unánimes entre ellos mismos. Cambiaban claro. de... Eso también, claro. Es escándalo. Eso también se está trabajando al interior del partido de la bancada, de llegar con mensajes unificados, pero sin perder de vista también algunas discrepancias personales, ¿no? O sea, imagínate, si estuviera de acuerdo pues con todo lo que hace un líder o un partido, esto sería una secta, no sería un partido político. Entonces hay que respetar las diferencias, pero sí a la hora de votar. Muy bien. Muchas gracias al candidato, al doctor científico que está con nosotros, número 4. Número 4 por Lima, ojo, porque nos escuchan en todo el país, entonces no. El doctor Málaga Trujillo va por Lima, no va por las demás provincias. Los primeros números suelen ser muy confusos porque en el resto del país, ¿no es cierto?, también hay otros 4, ¿ya? Pero no, esa es la circunscripción de Lima.